Bienvenidos a nuestra clase número 19 de sistemas de control aplicados. ¿19? Nunca me acuerdo. A ver, 15, 16, 17, 18, 19. Sí, estamos bien. Clase 19 de sistemas de control aplicados. Vamos a continuar viendo lo que habíamos estado viendo hasta ahora, que era dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Eh, Voy a compartir. Voy a compartir el iPad, pero ahora comparto diferente porque como ustedes se habrán dado cuenta, no estoy en la casa, sino que estoy en mi oficina. Y aquí en la universidad no dejan compartir inalámbricamente. Ya. Entonces, habíamos visto dominio de frecuencia, ¿no es cierto? Cómo es la respuesta a la frecuencia de un sistema, cómo se calcula analíticamente la respuesta a la frecuencia de un sistema, reemplazando eh, S por J omega, ¿no es cierto? Y encontrando esa función de transferencia en términos de J omega, que es esto de aquí, ¿no? O más bien dicho, esto de acá, ¿no es cierto? Y esa función en términos de J omega es lo que nosotros finalmente, perdón, esto de acá, ¿no? Lo que nosotros finalmente eh, consideramos un número complejo, A más JB, ¿no? Y a esto le sacamos la magnitud y la fase o el ángulo, ¿verdad? Y básicamente lo que tenemos es dos expresiones en términos de omega, en donde omega es la frecuencia, ¿sí? Omega es la frecuencia, eso nunca se olvide, ¿no? Omega es la frecuencia en radianes por segundo. Entonces, si yo reemplazaba aquí un radian por segundo, esto me daba un valor. Si reemplazo 2, aquí me da otro valor. 3, otro valor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego hicimos el ejercicio en donde me pedían, pedían dibujar, perdón, en donde me pedían dibujar la respuesta a la frecuencia de esta función de transferencia 1 sobre s más 4, ¿no? Que está por... ¿Dónde está? Por ahí está, acá, ¿no? Perdón, 1 sobre s más 2, ¿verdad? Y lo que hacíamos era simplemente hacer el mismo procedimiento y encontrábamos una expresión para la magnitud y una para la fase, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos era tabular estos eh, valores o estas cantidades, ¿no? Asignando un vector de frecuencias arbitrario. En este caso, en la tabla hicimos de 0 a 100 con unos intervalos ahí raros, pero también habíamos hecho el intento de hacerlo en MATLAB y en la clase pasada no funcionó porque se llama ley de Murphy, ¿no? Cuando uno no practica las cosas, nunca funcionan. Entonces yo traté de hacerlo así como que de pasada y ya, pues no me salió. Pero al ratito ya lo logré, luego de que ya no estaba con la presión de la clase. Entonces ahorita les voy a compartir para mostrarles cómo lo hice, ¿ya? Porque seguramente nadie vio el código. ¿Alguien que vio el código? ¿Alguien que levanta la mano y quiere ganarse un punto si vio el código? Me tiene que decir que Yo vio. no, ¿Quién lo vio? no lo vi, pero no entendí bien. Ya, ok, vamos, bacán, por lo menos lo viste. Vamos a explicar el código, ¿ya? ¿Sí pueden ver mi pantalla todos? Sí, 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 no. las mismas. sí. Ok, vamos a MATLAB. Chévere, Christopher. Bueno que hayas visto el código. Espero que lo hayan entendido, pero si no, ahorita lo voy a explicar. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente volver a generar esa tabla, ¿no es cierto?, de manera automática, para que ustedes vean cómo es que se hace eh, una función de respuesta a la frecuencia, ¿no? Que es simplemente una serie de cálculos a diferentes frecuencias de esa función de transferencia. Entonces, esto era, ¿cómo se llamaba? Frequency response, está aquí. Ya, entonces, este es el código, ¿no? Es súper sencillo. La función de transferencia era 1 sobre s más 2. Entonces, yo lo que primero hacía era crear un vector de frecuencias, ¿no? Que me generaba en este caso, ¿cuántos? Me genera 101 valores, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 10 Hz, ¿no es cierto? En intervalos de 0,1 Hz. Perdón. Luego codifico esa ecuación de la magnitud que era 1 dividido para la raíz cuadrada de omega cuadrado más 4. Aquí me faltaba el punto poner aquí, por eso es que no funcionaba, porque
El punto significa que lo que viene luego del punto se va a computar para cada uno de los elementos de este vector. ¿Ya? Si no se pone este punto, se computa solo para el valor inicial y el valor final, o a veces solo para uno de los dos, o a veces para ninguno. Pero si uno pone el punto, le está diciendo a MATLAB que lo calcule para todo el vector y que le entregue el resultado en forma de vector, ¿no? Entonces hay que hacerlo antes de varias funciones y operaciones. En este caso, la operación de división y la operación de potencia, ¿no? Entonces, calculamos la magnitud, ¿no? Y este es nuestro vector de magnitudes. Si ustedes se dan cuenta, empezamos con 0.5 y va bajando hasta prácticamente cero, ¿no es cierto? Y lo mismo hacemos, perdón, y luego cambiamos o convertimos esto a decibeles, ¿no? Que lo hice de manera manual, 20 por logaritmo en base 10 de esta magnitud, pero MATLAB tiene también una función para cambiar a decibeles automáticamente que creo que se llama dB, ¿no? Lo pueden googlear. Entonces, esta es la cantidad en decibeles, la magnitud en decibeles, ¿sí? Desde -6 hasta -20 más o menos. ¿Ok? Eh, una vez que tenemos la magnitud, vamos a hacer la fase, ¿no? Entonces, el omega ángulo o fase, como quieran llamarle, es, eh, voy a cambiar el resultado que me da en radianes a grados. Entonces, utilizo la función rad2dec, ¿sí? Ah, y el argumento de esto es la tangente inversa de y sobre X en este caso, ¿no? Entonces era omega sobre 2 el argumento de la tangente inversa, y estoy usando la función atan2 porque esa función en MATLAB me corrige para la diferencia de cuadrantes, ¿no es cierto? Cuando si utilizo la tangente normal, el arco tangente normal, me va a dar unos errores en ciertos cuadrantes, ¿no es cierto? Del círculo. Pero si utilizo el atan2, me corrige los errores y me va a dar siempre los ángulos correctos, ¿ya? Entonces, si es que utilizo esto, ahí tengo los ángulos, ¿verdad? Comenzamos en 0 y vamos hasta -90 más o menos, ¿no es cierto? Entonces ya con eso tengo todo, ¿verdad? Mi eje horizontal o mi eje de las abscisas va a ser logarítmico de la frecuencia, y el eje de las ordenadas va a ser absoluto en magnitud, ¿sí? No en absoluto, sino en decibeles, ¿verdad? Entonces lo que hago es hacer un semilog X, que significa que quiero que me grafique en X en escala semilogarítmica, perdón, logarítmica, y en Y que me grafique en escala normal. Entonces la frecuencia eh, en escala logarítmica quiero en X, y en escala Y quiero la magnitud, ¿no? Y esto me lo va a graficar como un subplot, y el segundo subplot va a ser lo mismo, pero con la fase. Entonces, si es que yo corro esto de aquí, eh, ahí está, ¿no? Que es el mismo gráfico que hicimos eh, en el cuaderno, ¿verdad? Entonces empezamos en una frecuencia de 0 no sé, de 0, ¿verdad? Que en este caso, en el gráfico logarítmico no se ve el 0 nunca, ¿no? Y llegamos hasta una frecuencia de, no me acuerdo, creo que era así, ¿no? O no sé, 10. Entonces es bien sencillo. Lo difícil no es codificar esto, sino llegar a esta función de transferencia de aquí, porque claro, hay bastante álgebra implicada y el álgebra es de complejos, ¿no? Entonces siempre cuando tenemos números complejos en el denominador, se complica la multiplicada por el complejo conjugado, ¿no? Pero podrían no hacerlo y hacerlo directamente en la función de transferencia haciendo j omega, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta con respecto al código? Entonces, este código de aquí es justamente el que tengo, el resultado de ese código es el que tengo incluido eh, en el cuaderno en la última diapositiva, ¿sí? Que es este de aquí. Este fue el que hicimos en clase, ¿no? Y este es el código que generé con perdón, la gráfica que generé con ese código, y el código se llama Frequency Response Function, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces, hasta aquí vimos en la clase pasada, ¿no? Y en esta clase vamos a ir un poco más allá y vamos a aprender a dibujar
estos gráficos de manera analítica y sin MATLAB, ¿no es cierto? Porque el ingeniero debe saber lo que hace el programa de computación, siempre, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan un programa de elementos finitos, tienen que saber qué es elementos finitos, cómo funciona el algoritmo para que puedan entender lo que el programa está haciendo, ¿no? Detrás de cámaras. Lo mismo aquí. MATLAB recibe un comando que se llama bode y simplemente ustedes ponen bode en la función de transferencia y ¡plup! De eso debería haber demostrado también. Dibuja directamente el diagrama de bode, ¿no? Pero tiene que saber qué es lo que hace detrás, qué es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, diagramas de bode son aproximaciones asintóticas de una función de respuesta a la frecuencia, ¿sí? Aproximaciones asintóticas de funciones de respuesta a la frecuencia. ¿Ok? Entonces me muestran la magnitud de la fase versus frecuencia de manera similar a lo que hicimos ahorita en MAT, ¿no es cierto? Magnitud y fase versus el logaritmo de la frecuencia, ¿no? Son gráficos semilogarítmicos. Vamos aquí, logaritmo de la frecuencia. ¿Ok? Se pueden dibujar, en este caso, como secuencias de líneas rectas, ¿sí? Esa es una aproximación. Y consideramos siempre tener la función de transferencia en forma factorizada, tal como se muestra aquí, ¿sí? La idea es tener funciones de transferencia factorizadas, funciones de transferencia conocidas de forma factorizada, ¿ya? Si tengo polinomio arriba y polinomio abajo, no puedo hacer este método. Tengo que factorizar los polinomios y tener en factores, ¿sí? Eh, si yo tengo factorizada la función de transferencia de esta manera, para mí es muy fácil calcular la magnitud y la fase de esta función de transferencia simplemente haciendo la magnitud de cada uno de los componentes o de cada uno de los factores que están en el numerador dividido para la magnitud, la multiplicación, por supuesto, de las magnitudes de cada uno de los componentes que están en el denominador, ¿verdad? Eh, y bastante sencillo lo puedo sacar, ¿no es cierto? Lo mismo si tengo, si quiero la magnitud en valores absolutos o en decibeles, ¿no? Incluso en decibeles es todavía más fácil porque utilizo la propiedad de los logaritmos, en donde yo, cuando tengo productos, ¿no? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿verdad? Entonces aquí simplemente sumo los logaritmos de cada una de las contribuciones, sumo algebraicamente los logaritmos de cada una de las contribuciones y obtengo la respuesta a la magnitud en decibeles, ¿no es cierto? De manera súper sencilla. Y nunca vamos a tener una función de transferencia así con muchísimos polos y ceros, ¿verdad? A lo mucho habrá por ahí 3 polos y un cero, ¿no? La función más difícil que hagamos, ¿sí? Entonces, esta suma algebraica es bastante sencilla, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta a la frecuencia de G de S será la suma de las respuestas a las frecuencias de los ceros menos la suma de las respuestas a las frecuencias de los polos, que es lo que está acá arriba. ¿Sí? De manera similar, las respuestas a la magnitud o a la fase de la función de transferencia van a ser simplemente las contribuciones de fase de cada una de estas componentes. Y en este caso, la componente, aquí lo que tenemos es A más BJ, ¿no? A más BJ, A1 más BJ, A2 más B2J, etcétera. Y aquí lo que vamos a tener es simplemente la tangente inversa de de B1 sobre A1, la tangente inversa de B2 sobre A2, y así, sucesivamente, ¿no? Eh, ceros con signo positivo y polos con signo negativo. ¿Ok? Entonces, todo esto ya lo hemos visto, ¿no? No hay nada nuevo aquí. Ah, entonces, estos diagramas se llaman diagramas de Bode, ¿sí? Ese es el nombre que en control clásico le damos a los gráficos de respuesta a la frecuencia de un sistema. ¿Por qué se llaman diagramas de Bode? Vayan a la clase de historia que dimos en la primera clase y vuelvan a mirar por qué se llaman diagramas de Bode y quién fue Bode, ¿sí? Entonces, la idea del diagrama de Bode es que toda función de transferencia se puede reducir a un producto de ganancias, eh, polos y ceros en el origen, polos y ceros reales
y polos complejos conjugados, ¿no? Entonces, estos de aquí son ganancias K, polos y ceros en el origen, S o 1 sobre S, o, o 1 sobre S, esos son polos o ceros en el origen. Polos o ceros reales, S más A, o 1 sobre S más A, ¿no es cierto? Y polos o ceros complejos conjugados, ese ya es más difícil, ¿no? Es omega n cuadrado dividido para s cuadrado más 2z omega n s más omega n cuadrado serían los polos, y los ceros, la misma ecuación pero en el numerador, ¿verdad? Entonces, toda función de transferencia, esta de aquí, por más complicada que sea, se puede reducir a a un producto entre una o más de estas componentes. ¿Sí, no? Entonces, en general, vamos a analizar cada contribución por separado, ¿sí? Vamos a separar la función de transferencia en contribuciones, ¿no? Y vamos a ir incluyendo cada contribución de manera separada. Nos vamos a incluir las ganancias, vamos a incluir los polos o ceros en el origen, los polos o ceros reales y los polos o ceros complejos conjugados, ¿sí? Entonces, empecemos por la contribución de las ganancias, ¿sí? Lo que voy a darles es una tabla, básicamente, ¿no? De cuáles son las contribuciones de cada una de de los elementos que he puesto acá arriba, ¿sí? Entonces, empecemos con las ganancias. La contribución en magnitud de una ganancia es constante, ¿sí? Vamos a poner colores. ¿Qué color? ¿Qué color? Vamos a poner rojo para la magnitud y azul para la fase, ¿sí? Entonces voy a poner la contribución de una ganancia para todo el espectro de omega, para cualquier valor de omega, ¿sí? Desde cero hasta el infinito. Una ganancia va a contribuir una constante que va a ser de magnitud, obvio, ¿no? 20 logaritmo en base 10 de k, ¿sí? Entonces la contribución de una constante al diagrama de Bode va a ser simplemente el valor de de la ganancia, ¿sí? Entonces, si es que yo, y es lógico, ¿verdad? Yo lo que tengo es GDS, aquí está, ¿no? Tengo GDS, ¿no? Y entonces si yo hago eh, G de J omega igual a K, ¿no? Para cualquier valor de omega que yo reemplace, mi respuesta va a ser K. Entonces, omega 1, K. Omega 10, K. Omega 1000, K. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la contribución en magnitud es una constante, ¿sí? La contribución en fase, igual, si yo aquí reemplazo G de J omega y quiero sacar el ángulo a esto, el ángulo va a ser ¿qué? El ángulo va a ser la tangente a la menos 1 de y sobre x, esto es k más 0j. Pues va a ser 0 dividido para k, que es igual a mm, menos 90, ¿no es cierto? Si no me equivoco, menos 90 o 90. O 0, no estoy mal. Esto es 0, ¿no? Estaba viendo el dibujo equivocado. Entonces no hay ninguna contribución de ángulo para para la ganancia, ¿verdad? Entonces esa contribución va a ser igual a 0. ¿Ok? Vamos aquí 0 grados. Sigamos con polos en el origen. Primero vamos con este lado y luego este lado. Los polos en el origen, mm, le voy a llamar también, eh, al polo en el origen le voy a llamar también como integrador, ¿verdad? Es un integrador.
y este es un derivador. Estas funciones de transferencia tienen una contribución no constante, sino creciente en el caso de el cero en el origen y decreciente en el caso del polo en el origen. ¿Sí? Entonces, para el caso del polo en el origen, la contribución decreciente va a ser con una pendiente, con una constante, perdón, con una pendiente constante, ¿no? Voy a dibujarle así nomás al ojo, pero ya lo vamos a ver más en detalle con el diagrama semilogarítmico. Lo voy a poner así. Y esta contribución tiene una pendiente constante igual a menos 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Recuerden que el, ah, la escala del eje horizontal es logarítmica. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí con rojo logaritmo en base 10 de esto de aquí. ¿Sí? Entonces, es el logaritmo de omega, ¿verdad? Entonces significa que por cada 10, que por cada orden de magnitud, vamos a reducir 20 decibeles. ¿Sí? Voy a poner aquí 20 logaritmos, perdón, 20 decibeles por década significa que por cada orden de magnitud, la pendiente, no, la curva eh, decrece 20 decibeles. ¿No? Entonces es que yo tengo algo así, ¿no? Y aquí tengo, no sé, 20, 40, 60, 80, 100 si quieren, ¿ya? 20, 40, 60, 80 y 100. Y acá tengo, hagámosle cada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 5. Entonces, esto es logaritmo en base 10 de omega y acá es lo que sea, ¿verdad? Si quieren magnitud, decibel. Entonces yo tengo aquí 0.1, 0. Perdón, 1, 10 y 100, ¿sí? Entonces, este es eh, un orden de magnitud, ¿verdad? De 0.1 tengo un orden de magnitud. Aquí tengo otro orden de magnitud. Aquí tengo otro orden de magnitud, ¿sí? Entonces, si yo voy de 100 a 80 en un orden de magnitud, ¿verdad? Esto significa que pasé de 100 a 80 exactamente en un orden de magnitud, ¿verdad? Esto significa 20 menos 20 decibeles por cada década, ¿sí? Yo puedo tener más, y ya vamos a ver después, puedo tener más, puedo tener 40 decibeles por década, 60 decibeles por década, o positivo, 20 decibeles por década, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo algo así, ¿no? Eh, voy del 20 al 60, ¿no? Fui aquí, estoy en 20 y acá estoy en 60, ¿no? Y pasó una década, entonces esta curva tiene, vamos por acá abajo, esta curva de acá tiene más 40 decibeles por década. ¿Sí? Eso significa decibeles por década. Y me he dado el tiempo de explicarlo porque en clases anteriores o en cursos anteriores me he dado cuenta que no queda claro. ¿Ya? Entonces la contribución de
el integrador va a ser, la contribución de magnitud del integrador va a ser una contribución de menos 20 decibeles por década, ¿no? La pendiente es constante y la línea cruza 0 decibeles exactamente a 1 radián por segundo. Entonces, con esos dos datos, ustedes pueden trazarlo en el diagrama. Ustedes saben que de ley va a pasar por 1 radián por segundo y su pendiente va a ser menos 20 decibeles por década. Si estamos claros, ¿no? Esa es la contribución en magnitud, mientras que la contribución en ángulo va a ser una constante menos 90 grados, ¿no? Y si ustedes reemplazan S igual a J omega aquí, y hacen la tangente inversa, resulta que les va a dar eh, menos 90 grados. Entonces voy a poner aquí menos 90 grados con azul, ¿no? Digamos que estamos acá. Para todo valor de omega, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? De manera similar, vamos a tener el derivador o el cero en el origen, ¿no? El cero en el origen, la contribución de magnitud va a pasar por 1 radián por segundo y su pendiente va a ser positiva de 20 decibeles por década, ¿sí? Entonces, es fácil dibujarlo porque simplemente lo hago pasar por 1 y de ahí chequeo la pendiente, ¿verdad? Digamos, no tengo aquí dibujados órdenes de magnitud, ya lo dibujé en el diagrama de abajo. Este tiene una pendiente igual a más 20 decibeles por década o por orden de magnitud, ¿no? Aquí está lo que significa eso. ¿Y cuál será la contribución en ángulo? Obviamente va a ser más 90, ¿no es cierto? Más 90. Voy a poner más. ¿Sí? Esto de aquí está en el libro del profe Nis, en el capítulo 10, ya lo había dicho, ¿no? Y está en Body Plots, en el capítulo de Body Plots que se llama 10.2 Asymptotic Approximations Body Plots, ¿sí? Eh, sección 10.2 NIS, ¿sí? Bacán. Vámonos ahora con, compliquémosle la cosa un poco más, ¿no? Vámonos ahora con eh, polos y ceros reales, ¿no? No en el origen, sino alejados, pero en el eje real, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? Esta es la función de transferencia de la que voy a hablar ahorita, ¿no? Este es un polo ubicado en S igual a menos A, ¿no? Pongámosle aquí. S igual a menos A y acá S igual a, ¿sí? Aquí vamos a tener algo interesante. Vamos a necesitar hallar o encontrar esa frecuencia de corte, ¿no? De la que habíamos hablado en sistemas de primer orden, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es un pequeño truco, ¿no? Y sacamos factor común A. Entonces, esto es igual a 1 dividido para A, que multiplica a S sobre A más 1. Y lo que estoy haciendo es eh, normalizando la singularidad, o en este caso el polo. Es un polo normalizado. ¿Qué significa normalizado? Que es S dividido para algo más 1, ¿ya? Estoy normalizando la ubicación del polo para que esa ubicación me dé igual a 1, ¿no? Y lo que yo me interesa saber es este valor de A, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hago esto, yo defino que A es igual, estoy definiendo, ¿no? Es una definición, que A es igual a la frecuencia, eh, digamos, de corte o de cambio de banda. El B le llaman bandwidth, ¿no? Frecuencia de cambio frecuencia de ancho de banda, ¿no? Pongámosle si quieren aquí. Mm, Omega B, frecuencia de ancho de banda. A mí me gusta llamarle de corte, ¿sí?
o de corte. Entonces, esta va a ser la frecuencia a la que quiebra mi función, mi contribución y mi función de transferencia, por supuesto. La función de transferencia que vamos a ver en el dominio de la frecuencia. Entonces, simplemente lo que me queda es una función de transferencia, g de s, igual a 1/a, que multiplica a 1 sobre omega, 1 sobre omega b más 1, ¿no? Que multiplica a 1 sobre omega b más 1. Esta es la forma que tiene um, mi contribución, ¿sí? La contribución la pongo en esa forma para que me ayude a encontrar eh, el- la posición. Tiene un foco que está dañado, no es el foco, es el sensor. Y se apaga la luz y me queda oscuro. Tengo que moverme para que se prenda, pero no me para. Pero bueno, ni modo. Entonces, esta es la forma en que voy a tener mi función de transferencia y este omega b es el que me va a servir para trazar el diagrama, ¿sí? Este 1/a lo mando directamente a la ganancia, o sea, lo mando acá, ¿no? A esta contribución de acá y me quedo con el polo solito. Entonces, todas estas como que valores que yo utilizo para colocar mi función de transferencia en esta forma, ¿no? Los mando a la ganancia y hago la contribución de una sola ganancia multiplicando todas esas ganancias. Ya vamos a ver en ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos la contribución de este sistema de primer orden. La contribución va a ser, eh, sí, eh, se me- algo así y así, ¿ya? Entonces, este gráfico tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Esta intersección a baja frecuencia se llama ganancia a baja frecuencia y es básicamente 0 decibeles, ¿sí? 0 decibeles, ¿sí? Am, no estoy seguro si es 0 o 1, déjenme confirmar. No quiero equivocarme. Sí, 0 decibeles, está bien, ¿ya? Esta diferencia de aquí es exactamente 3 decibeles, ¿sí? Y en donde ocurre esta diferencia de 3 decibeles es exactamente cuando la respuesta a la frecuencia se cruza con el valor de la frecuencia de corte. Es decir, cuando el valor es igual a A. Cuando el eje, cuando la frecuencia en el eje horizontal es igual a A. ¿Sí? Entonces, este ancho de banda es básicamente esta distancia, ¿no? El ancho de banda es la distancia en la que la función de transferencia o mi sistema, ¿sí? Funciona de manera óptima. Ancho de banda. ¿Sí? En esta región de aquí, yo tengo una distribución uniforme de respuesta para cualquier frecuencia, ¿verdad? Para todas estas frecuencias, desde 0 hasta A, básicamente, o hasta omega B, ¿sí? Mi sistema va a responder de la misma manera, ¿ya? No va a haber eh, ningún decrecimiento o ningún decremento en el funcionamiento. Por ejemplo, si yo tengo un actuador hidráulico, él me va a responder a cualquiera de estas frecuencias a la magnitud que yo quiero que me responda, ¿ya? Si me paso de esta frecuencia para acá
Ya ven ustedes que si voy a frecuencias mayores a omega b, ya el man no me va a responder a la magnitud que yo quiero, sino que su respuesta va a ser inferior, ¿sí? Entonces, el ancho de banda es esa eh, banda justamente en donde mi sistema funciona de manera óptima, donde yo quiero que funcione, o como yo quiero que funcione, ¿sí? Bacán. Entonces, esa es la contribución en magnitud. La contribución en ángulo va a ser am, un cambio de fase, ¿sí? Vamos a cambiar de fase de 0 a -90 en este caso, ¿no? Lo voy a dibujar primero, luego lo explico. Voy a ir de 0 a -90. ¿Verdad? Va a ser así mi contribución en ángulo. Yo voy a pasar exactamente por el valor de la frecuencia de corte o la frecuencia de ancho de banda a 45 grados, ¿sí? 45 grados justamente por la frecuencia, ¿no? Y voy a comenzar a decrecer a 0,1 veces ese valor de la frecuencia y luego voy a dejar de decrecer, o sea, voy a volver a estar en, digamos, en pendiente cero a 10 veces el valor de la frecuencia. Entonces comienzo a variar al 10% de la frecuencia de corte. Estoy exactamente en 45, en -45 a la frecuencia de corte y dejo de variar 10 veces después de la frecuencia de corte. ¿Sí? La contribución para un cero real va a ser similar. Creo que mi teléfono se va a descargar. Cambiemos la cámara. Apaguemos la cámara mejor. Ya. Entonces, decía que la contribución va a ser similar para el caso de un cero, pero en sentido contrario, ¿verdad? Si el uno es para abajo, el otro va a ser para arriba. Pero la matemática es similar, ¿no? Aquí voy a tener, eh, esto va a ser igual a uno sobre A, perdón, A dividido para S sobre omega B más uno, ¿no es cierto? De nuevo, esto de aquí lo mando a la ganancia, a la ganancia. Esto se va a la ganancia también, ¿no? A la ganancia, a ganancia acá, ¿sí? Y lo que voy a tener es simplemente S sobre omega B más uno, ¿no? La contribución en magnitud va a ser, empiezo en cero y voy a pasar por 3 decibeles justamente a la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto de aquí son 3 decibeles, ¿no? Esa distancia, 3 decibeles. Y la contribución en fase va a ser contraria a la de el polo, ¿no es cierto? Voy a generar o voy a contribuir un cambio de fase de 0 a 90, ¿no? 0 a 90, este es más fácil de trazar. Bueno, finalmente tenemos los sistemas de segundo orden y estos sistemas ya son un poquito más difíciles. Recuerden que lo que estamos haciendo es aquí aproximando con un trazo recto una respuesta que no es recta, ¿no? La respuesta, aquí ustedes ven que la respuesta no es recta, ¿verdad? Es una curva, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es, aquí llego hasta aquí, de aquí me voy recto para acá y de ahí sigo así, ¿verdad? Y aquí igual, llego hasta aquí y de aquí me voy recto para acá, ¿no? Entonces estamos haciendo una aproximación lineal asintótica. El sistema de segundo orden tiene una dinámica que hace que la aproximación sea un poco más difícil, la aproximación lineal sea un poco más difícil y vamos a tener que corregir ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que aquí ya tenemos una respuesta oscilatoria, ¿no es cierto? Vamos a tener una respuesta oscilatoria por efecto del amortiguamiento, ¿no? Entonces, vamos en el gráfico a tener dos frecuencias, ¿sí? La frecuencia R, omega R, que es la frecuencia de pico resonante, y la frecuencia omega N, que va a ser la frecuencia natural, ¿sí? Esas dos vamos a tener que dibujarlas en el diagrama, ¿ok? Y también
para el diagrama, esto aplica tanto para el diagrama de fase como para el diagrama de magnitud. Pero para el diagrama de fase, adicionalmente, aplica la frecuencia de inicio de cambio de fase y la frecuencia de fin de cambio de fase, que ocurren a la primera a 1/5 elevado a la z y la segunda a 5 veces elevado a la z. Estas son similares a esta frecuencia de aquí y a esta de acá para sistemas lineales, pero perdón, para sistemas de primer orden. Pero como este es un sistema de segundo orden, ya no aplica esto, ¿no? Sino que aplica este de acá. 1/5 elevado a la z es el inicio del cambio de fase y 5 veces elevado a la z por omega n, ambas, es el fin del cambio de fase. Entonces veamos gráficamente a qué me refiero con esto, ¿no? El, ah, el sistema de segundo orden va a tener una forma más o menos así. Ahí sale bonito, ¿sí? Esa es la forma real que tiene el sistema de segundo orden, mientras que eh, el sistema simplificado, digámoslo así, se va a ver más o menos así, ¿no? Más gordito, algo así. Yo lo haría un poco más, algo así. ¿Ya? Entonces miren que son diferentes, ¿no? El sistema, la aproximación asintótica quiebra en la frecuencia natural, mientras que el sistema corregido quiebra, o sea, genera el pico en la frecuencia de pico resonante. ¿Sí? Justamente la frecuencia de pico resonante es eh, en la que se encuentra en el máximo del pico. ¿Ya? Entonces vamos poniendo cosas aquí, vamos poniendo cantidades, ¿no? Eh, Tenemos en primera instancia este pico, omega R, que está ubicado en esta cantidad de aquí, omega n por 1 menos 2z cuadrado, ¿sí? Esta distancia de aquí ya no es 3 decibeles en un sistema de segundo orden, sino que va a ser igual a 20 logaritmo en base 10 de una cantidad medio fea, ¿no? 1 dividido para 2z por la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. ¿Ok? Esta pendiente de aquí resulta que es constante, pero menos 40 decibeles por década. ¿Ok? Y la contribución de ángulo va a ser un cambio de fase, pero ya no de 90 grados, sino 180 grados. O sea, va a ser un cambio de fase, eh, desfase total, ¿no es cierto? Un desfase total, un desfase diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, ya les había dicho que el inicio del cambio de fase va a ocurrir, pongámosle nombre, el inicio de cambio de fase va a ocurrir a, ¿cuánto dije? 1/5 elevado a la z por omega n. La fase va a estar exactamente en menos 90 grados en omega n. Y el final del cambio de fase va a ocurrir a 5 veces elevado a la z por omega n. ¿Ok? Entonces esto se va a ver más o menos así, igual que el anterior, pero con otros valores. No me equivoqué. Ahí. Tomando en cuenta siempre que esto es 0 grados, esto de aquí es menos 90 grados y esto de aquí es menos 180 grados. ¿Ok? Esta pendiente de aquí es menos, ¿cuánto es? Menos 90 por década, si no me equivoco.
menos 90 grados por década. Estas pendientes de acá son menos 45 grados por década. Y acá más 45 grados por década. ¿Sí? Y finalmente, el cero de segundo orden va a ser similar, pero dado la vuelta, ¿no es cierto? O sea, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este va a ser, tengo por aquí, comenzamos en cero. Algo así. Ay, este es con rojo, ¿no? Color rojo. Color rojo. Igualito que el anterior, ¿no? Vamos a tener una diferencia entre el pico de resonancia y el ancho o el valor en baja frecuencia, el DC gain que se llama, ¿no? Que va a ser igual al anterior, ¿no? Esto es igual al polo. Y aquí vamos a tener cero, ¿no? Esto va a ser cero. Decibeles. Ojo, decibeles. O eh, en oh, unidades absolutas va a ser uno, ¿no? En decibeles cero. Y el otro, el de fase, la contribución va a ser la misma, pero de 0 a 180, ¿no? Entonces voy a tener de 0 a 180, ¿no? Y las cantidades son las mismas, ¿no? 1 sobre 5 elevado a la z por omega n, 5 elevado a la z por omega n. Esto es 0 grados, esto es 90 grados y esto es 180 grados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, esta básicamente es la tabla de funciones de transferencia para cada una de las contribuciones que ustedes tengan en su función de transferencia global, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo combinando todo esto para generar un diagrama de Bode de una función de transferencia de un sistema, ¿sí? Entonces, vámonos a la pausa para que vayan al baño y tomen agüita y escuchen la canción y volvemos a las 9:01, 9:02 más o menos con la segunda parte de la clase, ¿ok? Bienvenidos de vuelta. ¿Sí se escuchó la canción? Sí, me parecía, yo pensé que era Chris Cornell, pensaba que era Audioslave, pero no. No, es Creed. No, Creed es, ¿no? Sí, Creed. Ya me hiciste dudar. Sí, Creed, My Sacrifice. Buena canción. Ya, entonces, eh, hagamos el ejemplo. Ya, vamos a tratar de hacer dos ejemplos hoy día. No sé si alcancemos, pero hagámosle la lucha. Eh, Aquí hay un disclaimer, ¿no? Un aviso. El profe Nis enseña un método medio diferente para trazar el diagrama de Bode. Y el método que yo enseño es el que a mí me enseñaron cuando tomé control aquí en la universidad, ¿no? Durante mi posgrado. Que a mí me parece más directo y me parece más, eh,
Así fue como lo aprendí, así fue como lo entiendo y como lo entendí, ¿ya? Ustedes son libres de utilizar cualquier método. Si quieren leer la metodología del profe Nis y tratar de hacerla de esa manera, no tengo ningún problema, lo pueden hacer, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la respuesta les salga igual, ¿no? Pero en todo caso les voy a enseñar el método que yo conozco, ¿no? O que me gusta enseñar. El otro también conozco, pero no me gusta enseñar tanto. Me parece que el profe Salazar también enseña el mismo método del profe Nis. Entonces, ahí, no sé qué método enseña el ayudante, ya le voy a preguntar. Pero básicamente lo que tenemos es un sistema, ¿no? Como yo les había dicho, un sistema de control o algún sistema dinámico cualquiera, ¿no? Y queremos trazar el diagrama de Bode de este sistema. Entonces, para resolver este problema, ¿no? Solución. Lo primero que voy a hacer es separar las funciones de transferencia por contribuciones individuales, ¿sí? Separar funciones de transferencia en contribuciones individuales. Recuerden que ustedes tienen, ¿cuántos tienen? Tienen ganancia, polo y cero en el origen, polo y cero real, y polos y ceros complejos conjugados. Tienen 7 posibilidades de contribuciones individuales, ¿sí? Entonces, la función de transferencia tiene que ser un compendio de una o más de esas 7 contribuciones, ¿no? Entonces, simplemente separemos, ¿no? G de S va a ser igual voy a poner por aquí 200, voy a poner por acá S, voy a poner por acá 1 sobre S más 0,1 y voy a poner por acá 1 sobre S al cuadrado más 2S y más 100. Chéverísimo. Una vez que tengo ya separado en factores, digámoslo así, voy a rearreglar mi sistema para que se parezca a lo que yo tengo. Esto es una tabla, básicamente, ¿no? Aquí hay una tabla medio desordenada, pero esto es una tabla. Esto es una tabla, ¿no? De diferentes elementos. Entonces tiene que parecerse a esta forma de aquí. Tiene que parecerse a esta forma de aquí, ¿no? A esta forma de aquí y tiene que parecerse a esta forma de acá. Para el polo de segundo orden y para el cero de segundo. Pues tengo que dejarlo igualito, ¿no? Bacán, entonces hagamos eso, ¿sí? Eh, Aquí lo que voy a hacer, este se queda igual y este se queda igual y este también se queda igual. Pero aquí lo que voy a hacer es, voy a sacar 0,1 como factor común y voy a hacer S dividido para 0,1 más 1, ¿sí? Ese sería mi polo real. Y por acá yo tengo que tener la función en la forma estándar, en la forma, digamos, correcta, que es con el numerador y el denominador, incluyendo el mismo valor de la frecuencia natural, ¿verdad? Entonces, si yo pongo 100, tengo que dividir para 100, ¿verdad? Para que no se altere nada. Voy a hacer aquí dividir para 1 sobre 100. Aquí multipliqué por 100, que no estaba, ¿no es cierto? Y abajo lo dejo igual, ¿verdad? Más 100. Bacán. Entonces acá pongámoslo, arreglémoslo más bonito. Pongamos esto por aquí y por acá dejemos 1 sobre. Chéverísimo. Entonces, una vez que tengo ya mi sistema rearreglado y en la forma que quiero, lo que voy a hacer es simplemente voy a mandar estas ganancias por acá. Ya mismo lo cambio, ¿no? Voy a mandar las ganancias a la ganancia. Por aquí tengo la una, por acá tengo la otra, ¿no? Eso y eso. Y entonces todo esto va a constituir mi ganancia K. Este va a ser mi polo de primero, perdón, mi cero en el origen, ¿cierto?
S, pongámosle porque esa misma forma tiene. Esto es 1/S dividido para omega B más 1. Y este es lo mismo, ¿verdad? Omega n al cuadrado dividido para S cuadrado más 2Z omega n. S más omega n al cuadrado. ¿Sí? Denme un minuto, por favor. ¿Ok? Bacán. Entonces, ahora sí, transformemos esto que tenemos en forma de funciones de transferencia, transformémoslo a forma de magnitudes y fases. ¿Sí? O magnitudes y fases. Entonces, la idea es hacerlo gráficamente. Entonces, yo sé que la K va a tener una contribución en magnitud y en fase, este una contribución en magnitud y en fase, este lo mismo y este lo mismo, ¿verdad? Y encontremos algunos de esos puntos importantes que nos van a ayudar a trazar el gráfico mejor, ¿sí? Entonces, pongamos aquí eso, puntos importantes. Puntos importantes. ¿Sí? Vamos a tener omega n al cuadrado igual a 100. De aquí saco la frecuencia natural igual a 10 radianes por segundo. ¿Qué más? 2Z omega n igual a 2. Y aquí saco que Z es igual a 0,1. ¿Sí? El pico resonante es un punto que voy a necesitar. ¿A qué era igual? A omega n por la raíz cuadrada de 1 - 2Z al cuadrado. Esto me da 9,89 radianes por segundo. Miren que no es lo mismo que 10, que es la frecuencia natural, ¿verdad? Está un poquito alejado. Eh, ¿Qué más? La magnitud de pico, pongámosle la magnitud del pico resonante, va a ser igual a 20 por logaritmo en base 10, porque lo voy a sacar directamente en decibeles. ¿De qué cosa? De esa fórmula media rara que puse arriba en el gráfico, ¿no? 1 dividido para 2Z por la raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado. Y esto me da 14 decibeles. Recuerden que para trazar el diagrama de Bode, la magnitud tiene que estar en decibeles. Entonces lo que estoy haciendo es calculando esto de aquí directamente en decibeles. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Los puntos de inflexión o los puntos de quiebre del ángulo, ¿no? Pongámoslo por acá. Ese uno, perdón, ese 5, un quinto a la Z y 5 a la Z, esos de ahí voy a calcular, ¿no? Entonces, inicio, eh, un quinto a la Z omega n, esto me da 8,51 radianes por segundo. Y fin, 5 a la Z omega n, esto me da 11,74 radianes por segundo. Y los de inicio y fin del sistema de primer orden no los necesito porque simplemente es 0,1 veces esto y luego 10 veces esto, ¿verdad? Entonces va a ser fácil de obtener. Y entonces yo ahora utilizo un diagrama, una hoja semilogarítmica para hacer mi gráfico. Entonces, ¿cómo voy a ubicarme? Lo primero que voy a hacer es definir los límites, ¿no? 2, defino, debería haber un 2 por aquí, ¿no? Pongámosle 2. Calcular puntos importantes. 3.
defino límites en eje horizontal o omega, ¿no? Y los límites se definen 10% de la frecuencia más pequeña del sistema. En este caso tengo que la frecuencia más pequeña del sistema es 0.1, ¿verdad? Porque aquí tengo 10 y por acá no tengo nada. Entonces la frecuencia más, y acá tengo 1, ¿verdad? Entonces 0.1 va a ser la frecuencia más pequeña del sistema, un orden de magnitud, pongámosle, ¿no? O si quieren, pongámosle una década. Una década menor, una década menor que la frecuencia más pequeña encontrada. Entonces esto es 0.01. Y luego una década mayor a la frecuencia mayor. A la frecuencia mayor. A la frecuencia mayor. O un orden de magnitud. Entonces, mi frecuencia mayor, ¿cuál va a ser aquí? Mi frecuencia mayor es eh, esta, 10, que es la frecuencia natural de este sistema, ¿verdad? Entonces, una orden de magnitud por encima de esa va a ser 100, ¿no? Esto es radianes por segundo. Radianes por segundo. Entonces, mis límites van a ser 0.01 a 100 en el diagrama. Y ahí esto es simplemente para que se ayuden a ubicar y para que no se queden cortos. Si es que no, si no saben cómo poner los límites, ¿no? Entonces yo ya le he puesto aquí a este diagrama, ya le he puesto los límites. Miren que está desde 0.01 hasta 100. ¿Sí? Hasta 100 que está por acá, ¿no? Y aquí lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5 diagramas. He colocado estos 5 diagramas o estos 5 eh, tablas o lo que sea, semilogarítmicas, para ir poniendo en cada una de ellas la contribución individual de cada función de transferencia. ¿Ok? Entonces, hagamos eso ahorita. La primera contribución va a ser la ganancia, ¿no? Entonces, esta ganancia aquí era igual, no la calculé, pero va a ser 200 dividido para 0.1 y dividido para 100, ¿no? Entonces, eso me va a dar 20, ¿no? K igual a 20. Entonces, K igual a 20. Logaritmo natural 20, logaritmo natural, perdón, logaritmo en base a 10 de 20 me va a dar igual a 26 veces 20. ¿Sí? Esa es la contribución que tengo que dibujar aquí. Entonces, me voy a 26. Por aquí estoy 0, 20, 30, más o menos entre el 20 y el 30, ¿no? Bueno, por aquí. ¿Sí? Y en fase, la contribución es... ¿Cuánto era la contribución en fase? ¿Se acuerdan? 0, ¿no? En fase es 0. Tengo dividido mi eje vertical desde menos 40 hasta 40 decibeles y desde menos 180 hasta 180 grados sexagesimal. ¿Ok? La segunda contribución va a ser el integrador en el origen, ¿no? El integrador, o sea, el polo en el origen. ¿Quién se acuerda cómo era la gráfica de magnitud del integrador? ¿Que me pueda decir? ¿Por dónde tenía Era que pasar? constante Ajá, constante decreciente. ¿Y por dónde tenía que pasar? ¿A qué frecuencia natural? ¿A qué frecuencia tenía que pasar y por dónde? por uno. Por uno, justamente eh, a la frecuencia... No,
Tenía que pasar por 1 simplemente y tenía que tener esa pendiente constante decreciente, ¿verdad? Entonces hagamos esto. Sí. Ubiquemos el 1 que está aquí, ¿no es cierto? Entonces el 1 va a ser esta línea de aquí y vamos a pasar por 0 decibeles justo por 1, ¿verdad? Y a una pendiente decreciente. Entonces, este siempre es difícil dibujar un poco porque... Ah, le voy a hacer puntitos. Entonces, a ver, 1 y 0 está por aquí. Y luego 20 decibeles por década. Si es que aquí estoy en una década, la anterior década va a ser acá. Y tengo que estar 20 arriba, o sea, por acá, ¿no? Y la anterior década tengo que estar 20 para arriba, o sea, por acá. Y lo mismo, me equivoqué, acá, ahí, ¿no? Y lo mismo para abajo, ¿no? Aquí tengo que estar 20 más abajo. Y por acá 20 más abajo, que sería por acá. Ahí sí. Entonces, voy a comenzar en este punto. Y me voy algo así, ¿no? Y esto, claro, se va para arriba porque no tiene, no tiene ningún quiebre, ¿no? Es simplemente eh, una respuesta en frecuencia que siempre va eh, decreciendo, ¿no? Ahora, el diagrama de fase va a tener una contribución que era de menos 90 grados constantes, ¿no? Ahí. ¿Ok? Vamos con el tercero. Ya tenemos este de aquí. Ya tenemos este de aquí. Vámonos ahora con este de aquí, que es el polo en S igual a eh, menos 0,1, ¿no? La frecuencia de corte para este va a ser igual a 0,1. Ahí va a quebrar, ahí va a tirar hacia abajo la respuesta en frecuencia de este sistema, 0,1. Entonces es un punto importante, ¿no? El 0,1 está por aquí, ¿no? 0,1 está por ahí. Y vamos a empezar en 0 decibeles, ¿no es cierto? Y en 0,1 vamos a cortar hacia abajo a una pendiente de menos 20 decibeles por década. Entonces tratemos de hacerlo lo mejor que podamos. Entonces estamos 0,1 lo voy a marcar, que si no, luego me pierdo. Aquí. Entonces, más o menos así. Ok. Más o menos así. Y luego 20 decibeles por década. Entonces de aquí voy a bajar 20 y luego 20 más, ¿no? Entonces, más o menos así. Algo así. ¿Ok? Ay, aquí me olvidé el nombre. Este es 1 sobre S. Este es 1 sobre S sobre 0,1 más 1. ¿Cuál nos falta? Nos falta el del segundo orden, ¿no? Y aquí es en donde vamos a hacer todos estos puntitos que trazamos. Ah, pero me falta la fase para este, el primer orden. Estoy grabando, ¿no? Sí. Ya, entonces este de aquí me iba a generar un cambio de fase de ¿cuánto? De 0 a menos 90, ¿no? Y eso va a empezar a ocurrir a 0,1 veces la frecuencia de corte y luego va a dejar de ocurrir a 10 veces la frecuencia de corte. Entonces, entre 0,01 y 1 va a ser en donde mi sistema cambie, ¿no? Entonces, yo voy a empezar en 0. Por aquí voy a estar en 0. Cuando llego a 0,1 comienzo a bajar. Profe, una consulta. Dime, un ratito, déjame terminar. Comienzo a bajar. Estoy en menos 0,1 a 45, o sea, por aquí. Y luego estoy en menos 90 en 1, ¿verdad? Entonces voy a bajar así.
Y luego sí. Dime, ahora sí. El segundo no sería un derivador, o sea, sería lo contrario. Sería positivo y en vez de menos 90 sería 90. ¿Es un derivado? Sí, tienes razón. Sí, es 90. O sea, es para arriba. Adelante. Lo tengo mal. No, no, no. No, el segundo. Ah, sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Sí. Es correcto. Sí, es un derivador. Esto es un. Perdón, esto es S, ¿no? Eh, y claro, es al revés, ¿no? Mm, Yo tengo esto. Por acá tengo esto. Y por acá tengo esto. Y por acá tengo esto. Gracias, gracias. Good catch. Sí se dieron cuenta que me equivoqué, ¿no? Solamente un compañero suyo se dio cuenta. O alguien más se dio cuenta. Ahí. Y este era 90 grados, ¿no? Positivo. Ahí. Este sí está bien. Y este. Creo que sí, ¿no? Esto es K. Esto es S. Este es 1/S sobre 0,1 más 1. Y ahora sí nos falta únicamente el de segundo orden, que es como que el más eh, de cuidado, ¿no? Entonces voy a trazar, eh, voy a encontrar este punto de resonancia que ocurre a 9,89 radianes por segundo y tiene una magnitud de 14 decibeles, ¿sí? Y voy a encontrar estos puntos en donde mi diagrama de fase comienza a cambiar y termina de cambiar, ¿sí? Entonces vamos a ubicar eso aquí en el diagrama. 9,89 radianes por segundo y 14 decibeles. Eso está, esto es 10, ¿no? Pues 9,89 va a estar cerquita, digamos que por aquí, y a 14 decibeles, digamos que va a estar como por 0,10, o por aquí, ¿no? Aquí, este va a ser 9,89 radianes por segundo, 14 decibeles, ¿sí? Entonces, ese diagrama va a venir en cero, más o menos hasta aquí. Lo voy a hacer en dos partes. Y luego de aquí va a llegar al punto de resonancia y luego voy a descender 14 decibeles por deca. Perdón, 40 decibeles por deca. Algo así. ¿Ok? Esto era menos 20 decibeles por década. Esto es más 20 decibeles por década. Y esto es menos 40 decibeles por década. ¿Ok? Y esto está de nuevo 9,89 y 14 decibeles, que son los puntos que ya calculé, ¿no? Este y este. Y el diagrama de fase va a empezar a cambiar a 8,51 y 11,74. Entonces lo voy a marcar por aquí. 8,51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ahí, ¿no? Más o menos, qué sé yo. 8,51 y 11,74, digamos que es por acá. ¿Sí? Es un poco más, por acá. Y para ayudarme, voy a trazar también el otro que va a cambiarme la fase desde 0 a 180. Entonces voy a comenzar por aquí y voy a terminar por acá. ¿Ok?
Entonces, ese diagrama se va a ver más o menos así. Llego hasta aquí, llego hasta acá, y llego así. Y este sería el sistema de segundo orden, ¿no? Un omega n al cuadrado sobre s cuadrado más 2z omega n s más omega n al cuadrado. ¿Ok? Y ahora lo único que necesito hacer finalmente es sumar, ¿no? Sumar todas las contribuciones que tengo. eh, en diferentes puntos, ¿no? Esto se puede hacer directamente por simple inspección, ya cuando tienen como que un poco la pericia, ¿no? Pero lo que yo hago simplemente es sumar puntos conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sumo eh, 26 más o menos 40 más cero, y aquí me va a dar eh, 26 menos 40 menos algo, ¿no? Déjenme ver ¿cuánto es? Menos algo, lo que sea. Aquí tengo un valor, 26, acá tengo el valor que lo leo, es más o menos menos 20, ¿no? Entonces 26 menos 20 es 6, más cero, aquí voy a tener 6. Y así sucesivamente todos los puntos importantes, ¿no? Y voy a generar eh, una curva que va a empezar en menos 20 hasta cero, ¿sí? Luego voy a tener cero hasta que hay un cambio, que es este de aquí, ¿no? Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Mi gráfico comienza en 0.1, ¿no? Aquí es donde comienza. Entonces, aquí es donde yo puedo comenzar a contar, porque antes de eso no tengo valor, ¿no? Entonces voy a empezar en... Esto digamos que es así, como quiera, no importa, pero empieza en 0.1, ¿no? Entonces de 0.1 hasta 1. Este de 20 decibeles por década se cancela con este de 20 decibeles por década. Antes de eso, lo que tengo es simplemente eh, una constante por aquí y un creciente por acá, ¿no? Entonces lo que tengo es algo así, algo así. No, 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 no me equivoqué. Estoy haciendo el de acá abajo, disculpe. Ya estoy cansado. A ver, en 0.1 tengo 0, aquí. En 1 tengo 10, perdón, en 1 tengo 0. En 9 punto algo voy a tener 0. Aquí voy a tener el pico de resonancia, ¿no? Y de ahí voy a tener menos 40. Entonces, el diagrama en la parte que va a ser así, ¿sí? Y antes de 0.1 voy a tener una pendiente creciente, ¿ok? Entonces, lo que he hecho es simplemente sumar esta pendiente decreciente que viene desde antes de todas las frecuencias, ¿verdad? Con el 26 y con el 0 y el 0 que no ofrecen ninguna contribución adicional, ¿no? Y entonces esto de aquí llega no hasta menos 40, sino que llega hasta menos, aproximadamente menos 32, ¿no? Aquí es menos 32.
Oh, perdón, menos 14, ¿no? Menos 14, que es más o menos ahí. ¿Ya? La gráfica de la frecuencia, o perdón, la gráfica de la fase se organiza de manera similar, se va sumando puntos, ¿no? En cada lugar importante y al final se hace se unen los puntos, básicamente. Entonces lo que yo hago aquí es simplemente el resultado, ¿no? Empiezo en 90, aquí tengo 90 grados, ¿no? Aquí tengo una contribución de 90 grados, hasta este punto en donde cambia, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 90 grados y aquí voy a empezar a decrecer hasta llegar a 45 grados, ¿no es cierto? Y una vez que llego a 45 grados voy a seguir a cero, a pendiente cero hasta que tengo esta segunda perturbación o cambio, ¿no? Entonces voy a hacer eso, voy a comenzar en 90 hasta aquí, que tengo una perturbación y de aquí llego a 45 grados, está por acá. Este es 45, ¿no? Eh, negativo, ¿no? 45 negativo, ¿sí? Luego sigo a cero y finalmente aquí voy a tener ese cambio, ¿no? Entonces, lo mismo que sería acá y termino en menos 180. ¿Ok? Entonces simplemente lo que hago es sumar, ¿no? Esto sumo más esto, más esto, y esto me da igual a esto de acá abajo, ¿no? Y en el diagrama de magnitud, igual. Y esto sumo más esto y más esto, y esto me da el resultado. Entonces, esta es la gráfica y disculpen que me pasé 4 minutos, la gráfica del sistema ya computada en MATLAB, ¿no es cierto? Entonces, claro, no se ve tan parecida, pero sí se ve algo parecida, ¿no? Sino que por estas escalas de aquí que son más pequeñas, esto se ve como medio más horizontal, pero tenemos un pendiente creciente, pendiente cero, el pico de resonancia y luego pendiente decreciente, ¿no? Y lo mismo para el diagrama de fase, tenemos esa pequeña caída, luego nos estabilizamos y luego tenemos una caída abrupta, una pequeña caída, nos estabilizamos y luego la caída abrupta, ¿no? Entonces, dejemos para que en la siguiente clase haga un segundo ejemplo, ¿no? Y recapitular sobre este ejemplo en el caso de que no haya quedado claro. ¿Alguna pregunta final? Mister, los ejercicios van a ser así, de sacar todo fase y, o sea, sacar todo y ponerlo en un, ¿cómo se llama? En una hoja logarítmica, ¿verdad? Sí, normalmente, bueno, en el examen y la lección les damos la hoja logarítmica para que la hagan ahí directamente, ¿no? Pero en las tareas, no me acuerdo la verdad, pero sí, o sea, va a ser similar a esto de aquí. Ujú. Si es que no entendieron esta suma gráfica, ¿no? Porque esto es básicamente una suma gráfica de funciones, ¿no? Igual pueden ir al libro del profe Nis y chequear cómo él lo hace con una tabla. Básicamente él lo que hace es una tabla y él computa los valores en cada decena, en cada década. Entonces él computa el valor aquí, computa el valor acá, el valor acá, el valor acá, para cada una de estas contribuciones, ¿no? Y al final suma todo y básicamente lo que le quedan son estos puntos, que es lo que él une al final, ¿sí? Y yo lo hago de manera gráfica directa porque, bueno, ya tengo un poco de experiencia, entonces ya sé que en este caso, por ejemplo, a partir de este punto, este de aquí se va a cancelar con este de acá porque este es más 20 y este es menos 20. Entonces el resultante en estos dos va a ser cero, ¿verdad? Va a ser cero pendiente, ¿no? Mientras que acá empiezo con menos 40, entonces como ya no hay ninguna contribución porque este se cancela con este, aquí solamente voy a tener menos 40, ¿sí? Así lo veo yo. Pero bueno, cada uno lo debe ver como lo entiende, ¿ok? Entonces tienen dos opciones, esta opción o la del profe Nis.
En caso de que no estén tan claro, lean el capítulo 10.2 para que clarifiquen dudas. ¿Ok? Nos vemos el día jueves. Que tengan un buen resto del día y pasen bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, mister. Pase Hasta luego. Gracias, profe.